Bien, vamos a empezar la clase entonces. Em, la clase pasada hemos visto todo lo que es estabilidad, ¿no? Bueno, una parte de estabilidad, porque realmente ahí hablamos de que existen dos tipos de estabilidad, ¿no? Una que se llama estabilidad absoluta y otra que se llama estabilidad relativa. ¿Se acuerdan qué cosa era la estabilidad absoluta? ¿Se acuerdan qué es la estabilidad absoluta? Ajá, la estabilidad absoluta me decía si el sistema es estable o no, ¿no? Y una herramienta de estabilidad absoluta que hemos visto es el criterio de Ruth-Hurwitz, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la última clase. Ahora, dentro de las herramientas de estabilidad relativa, eh, había una que se llamaba LGR, ¿no? Habían tres ahí, LGR, el Body y el Nyquist, ¿no? Pero el LGR es una de ellas que vamos a ver eh, justo en esta unidad. Entonces, para el Ruth-Hurwitz, realmente en el MATLAB no existe una función para ver la tabla de Ruth-Hurwitz o para que te calcule Ruth-Hurwitz, ¿no? Y no tendría por qué, ¿no? Porque yo puedo evaluar la estabilidad del sistema simplemente aplicando el comando roots al denominador, ¿no? Y chequeo si tiene parte real negativa y con eso ya sé la estabilidad. Nada más, no tengo por qué aplicar el root Hurwitz ahí. ¿No? Entonces ahí, bueno, para aplicar una sola función, pues no vamos a hacer un solo laboratorio para eso, ¿no? En cambio, sí sería muy importante hacer el laboratorio para el LGR. Si bien en el sílabus dice que el LGR es la semana 7, nosotros nos vamos a adelantar un poco a eso. Voy a explicarles qué es el LGR y cómo hacerlo con MATLAB. Y en la semana 7 vamos a ver, vamos a volver a tocar el LGR, pero para hacer el dibujo del LGR, porque el LGR es un dibujo, de forma manual. Entonces, ese procedimiento para dibujar el LGR, bueno, sí toma su tiempo y es algo que va a venir en el parcial. No va a venir en la PC, pero podría venir en el laboratorio calificado porque ahorita estamos haciendo el LGR con MATLAB. Ahora, hacer el LGR con MATLAB es tan solo una sola línea, pero em, la importancia de ver el LGR ahorita es el hecho de saber interpretarlo y saber usarlo, ¿no? Porque cualquiera puede ejecutar una sola línea, pero la gran pregunta y donde se equivocan varias veces los alumnos es en poner qué función transferencia poner en el argumento, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el LGR. Entonces, ahorita voy a explicar brevemente qué es lo que hace el LGR. Realmente hace algo bastante simple. Y luego vamos a ver la parte ya de MATLAB. Entonces, aquí está, esta diapositiva la hemos visto antes, ¿no? Herramientas de estabilidad absoluta y herramientas de estabilidad relativa. En el caso del criterio de Ruth-Hurwitz ya lo hemos visto la clase pasada. No hay un comando Ruth-Hurwitz en MATLAB, sin embargo yo puedo evaluar la estabilidad aplicando comando root al denominador, ¿no? En el caso de la estabilidad relativa, ahorita vamos a aplicar qué es el root locus, que es el lugar de las raíces o lugar geométrico de las raíces, LGR. Y el comando para ejecutarlo es el R locus, ¿no? Con un argumento, con una función de transferencia que ahorita vamos a pasar a detallar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me muestra el EGR? Se supone que es una herramienta de estabilidad relativa, ¿no? Y las herramientas de estabilidad relativa me dicen qué tan estable es un sistema, ¿no? O yo puedo ver
qué tan cerca estoy de la inestabilidad, ¿no? Puedo ver el grado de estabilidad del sistema. Entonces, imaginemos que tengo una planta, bueno, con su válvula, ¿no? Su actuador, digamos que todo esto es la función de referencia de la planta, y además también tengo el sensor, ¿no? Para saber si el sistema es estable o inestable, eh, pues va a depender muchas veces de qué es lo que tiene el controlador, pues, ¿no? Porque al final yo necesito sacar la función de referencia del lazo cerrado y evaluarla para ver si es estable o inestable. Entonces, en ese sentido, el LGR se le aplicaría, o tiene en mente, la aplicación, su aplicación es para sistemas de control. No puedo aplicar el LGR, pues, digamos, a una planta simple, una planta abierta. No puedo hacer eso. El LGR asume que tú pones una planta y la conectas, pues, en lazo cerrado y le aplicas un controlador. El LGR también asume que el controlador es un controlador proporcional, ¿no? ¿Se acuerdan del control proporcional que hemos visto en la clase pasada? El control proporcional es simplemente una sola ganancia, ¿no? Entonces, si acá está entrando el error, acá saldrá el error multiplicado por K. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que muestra el LGR entonces? El cálculo que hace el LGR es bastante sencillo, ¿no? Lo que hace es mostrarte los polos del lazo cerrado, porque al final la estabilidad se ve ahí, ¿no? Si esto lo hago un solo bloque, digamos que ese bloque se llama GDS, acá está dando la referencia, acá está dando la salida. Si yo quiero evaluar la estabilidad, pues lo que me interesa son los polos de GDS, pues, ¿no? Los polos del lazo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hace el LGR? Hace justamente eso, ¿no? Dibujar los polos del lazo cerrado. Porque con los polos del lazo cerrado sale un número pues complejo, pues va a estar por aquí, ¿no? Por aquí, y si sale real, pues estará en el eje X. ¿No? Entonces, ya dibujo los polos del lazo cerrado, pero ese es el mapa polo y cero, pues, ¿no? Sí, el mapa polo y cero solamente te dibuja un conjunto de polos, que sería el polo del lazo cerrado, pues, de la función de referencia. La diferencia es que el LGR te dibuja los polos del lazo cerrado para distintos valores de K. Entonces, por ejemplo, para acá, digamos que el LGR hace su primer cálculo y acá le da el valor de 1, ¿no? Arbitrariamente le da varios valores. Entonces, digamos que le da el valor de 1 y los polos del lazo cerrado salieron así, ¿no? Este es para K igual a 1. Luego, en el comando, el algoritmo del LGR de MATLAB, luego le da un K igual a 2, ¿no? Realmente le da un K un poco más que esto, pues, ¿no? 1.1, ¿no? Pero para que se note, le voy a poner K igual a 2. ¿No? Entonces, pónganse que le da un K igual a 2 el algoritmo del LGR y luego calcula los polos del lazo cerrado y digamos que los polos del lazo cerrado están cayendo ahí. Ese es para K igual a 2. Luego, sigue aumentando el valor de K. Digamos, para K igual a 3 y los polos del lazo cerrado salen aquí. ¿No? Entonces, luego de dibujar varios polos del lazo cerrado, lo que hace el LGR es simplemente conectarlos todos, ¿no? Y esa es la figura que se llama el lugar geométrico de las raíces. Nada más, eso es el LGR. ¿No? El concepto es bastante sencillo, ¿no? Porque es el dibujo, como dice su propio nombre, del lugar donde se ubica. En este caso sería, bueno, acá dice las raíces, pero realmente para nosotros serían las raíces del lazo cerrado. Eso nomás es el LGR. ¿Cuál es la confusión de los alumnos? ¿O en qué se equivocan los alumnos cuando, bueno, aparte de hacer el procedimiento, hay algo que se equivocan justo en el momento en que empiezan, antes de hacer el dibujo del LGR, cuando lo hacen de forma manual? E incluso en el laboratorio también, ¿no? El primer paso. La confusión que suelen tener los alumnos es que para dibujar el LGR, tanto manualmente como en el MATLAB, yo empiezo con la función transferencia de lazo abierto. ¿Cuál es la función transferencia de lazo abierto? La función transferencia de lazo abierto es como si yo cortara esta línea de acá y multiplicara todos estos bloques de aquí. ¿No? Esto de acá sería la función transferencia de lazo abierto. ¿No? Que es como si yo corto acá, es como si estuviera en lazo abierto, ¿no? La multiplicación de todos estos es la función de transferencia de lazo abierto. ¿Por qué? Porque si yo veo acá, esta es la función transferencia de lazo cerrado, pues, ¿no? Que supuestamente yo saco la estabilidad de ahí, pues, ¿no? Y saco los polos del lazo cerrado de ahí, ¿no? Esta es la función de transferencia del lazo cerrado. Y esta función transferencia es la función transferencia del lazo cerrado, pero desde la perturbación hacia la salida. Pero más nos va a interesar esta de aquí.
Los problemas no, los de LGR no van a venir perturbación, por si acaso, así que esto lo podemos obviar. Entonces, si esta es la función transferencia del lazo cerrado, supuestamente yo para ver los polos del lazo cerrado necesitaría ver la ecuación característica, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Esa sería la ecuación característica, ojo, del lazo cerrado, ¿no? Y dentro de la ecuación característica del lazo cerrado, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro este producto de aquí, ¿no? Y este producto de aquí, ¿qué cosa es? Es justamente lo que les decía, ¿no? Es este por este por este por este. O sea, esto de acá son todos los bloques de lazo abierto multiplicados, ¿no? O lo que también se llama función transferencia de lazo abierto. Entonces, cuando yo empiezo mi dibujo, el método para hacer el dibujo de forma manual se basa en tener la función transferencia de lazo abierto. Y en el caso de MATLAB, también cuando aplico la función, el RLocus, se hace con la función transferencia de lazo abierto. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque si se equivocan esto, es que se estarían equivocando al inicio del cálculo. Y eso significa que todo les va a salir mal, ¿no? Entonces ahí su nota, si se equivocan en eso, que es lo más básico, sería prácticamente cero en esa pregunta, ¿no? Y normalmente esas preguntas de LGR tienen un peso regular. Entonces lo vuelvo a decir, yo dibujo el LGR con la función transferencia de lazo abierto para tener los polos del lazo cerrado, ¿no? Esto de acá pivota los polos del lazo cerrado, ¿no? Lo hago con la función transferencia de lazo abierto para tener los polos del lazo cerrado, ¿no? Entonces, esta es la función transferencia de lazo abierto, ¿no? Y cuando aplico el RLocus me va a salir el lugar de las raíces de los polos del lazo cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, si tengo esta planta de aquí, ¿no? Y eso está realimentado, supuestamente yo debería hacer un bloque equivalente, ¿no? Entonces, para tener los polos del lazo cerrado, pues tendría que ver este denominador de aquí. Este denominador de aquí, ¿no? Y supuestamente el método dice que yo le aplique varias ganancias y que vea los polos del lazo cerrado para distintas ganancias, ¿no? Ese es el concepto fundamental de lo que es el LGR. Y bueno, pero acá me puede decir, ya, pero ¿eso no es el sistema de lazo cerrado? Sí, es el concepto del LGR. Pero el método, ¿no? El método para dibujarlo de forma manual, que no lo vamos a ver hoy día, sino lo vamos a ver en la semana 7. El método para dibujarlo de forma manual y también para hacerlo con el MATLAB, o sea, con el RLocus, se trabaja con la función transferencia de lazo abierto, no con la función transferencia de lazo cerrado. Ahora, este método también podría llamarse de forma manual, pero este método no, bueno, no es un método realmente, sino simplemente es hacerlo pues con fuerza bruta, sacar todos los puntos, ¿no? Es como si te dijeran, ya dibuja una parábola, ¿no? Y igual x al cuadrado, tú sabes que es así, ¿no? Entonces, ese es el método, digamos, que uno debería saber, pues, ¿no? En cambio, uno de fuerza bruta, ¿cómo sería? Pues, ya, x al cuadrado, ¿no? Ya, entonces acá es 1, acá es 1, acá es 2, acá es 4, acá es 3, acá es 9 y voy uniendo los puntos. Digamos, ese es el método, digamos, de fuerza bruta porque no piensas nada, pues, ¿no? Solo, simplemente estás poniendo los puntos. En cambio, si tú sabes que esto es y igual a x al cuadrado, pues ya sabes las funciones, ¿no? Sabes que si yo le agrego un más, pues esta va a cambiar de posición. Entonces sabes más, interpretas más. En cambio acá no sabes, solamente sabes dibujar puntos. Por eso es que en el examen parcial no viene pues el método de fuerza bruta, ¿no? Que el método de fuerza bruta, como les dije, es darle varios valores a la ganancia, 0, 5, 10, 15, y hallar los polos para cada valor de la ganancia, ¿no? Y luego hacer el dibujo. Eso realmente es el LGR, pero el método que viene en el parcial, cuando se hace de forma manual, no es así, por si acaso, sino es un método de dibujo que se hace en la semana 7. Y ese método es importante porque, a pesar que el MATLAB lo puede hacer directamente,
Es importante saber el método de forma manual, pero de hacer el dibujo, pero sin hacerlo punto por punto, ¿no? Ya lo veremos en la semana 7, porque eso nos da una intuición acerca o bueno, una intuición que nos va a servir para poder interpretar mejor el LGR, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la semana 7, ¿no? Pero como les dije, lo digo de nuevo, ¿no? Ese dibujo de forma manual y el LGR, ambos se hacen con la función transferencia de lazo abierto. Entonces, hoy día vamos a ver justamente el de MATLAB y van a ser ustedes mismos y vamos a hacer la comprobación también que el LR locus se hace con la función transferencia de lazo abierto para obtener los polos del lazo cerrado. ¿No? Bien. Entonces, bueno, el método de fuerza bruta que es punto por punto, pues bueno, ese sí se hace con el sistema de lazo cerrado. Habría que aplicarle varias ganancias y para cada ganancia, como les dije, pues obtengo en este caso un par de polos porque es un sistema de segundo orden. Dibujo los polos y luego hago la unión y uno todas las líneas, pues, ¿no? Entonces, lo uno desde k igual a 0, ¿no? Este polo salió con k igual a 0, este polo salió con k igual a 5. Entonces voy avanzando k10, k25, y de acá se va a partir en dos. Entonces, un lado va a ir, pues, para arriba, y el otro, k igual a 0, pues, pero este se va a ir para abajo. Entonces, esto de verde sería lo que se llama el LGR, ¿no? Que sería la figura de aquí. ¿No? Ahora, eso me puede servir para varias cosas. Que el LGR hay... eh, mm, a ver, vamos a borrar esto para repetirlo de nuevo. Hay dos formas de dibujar el LGR de forma manual. Y hay una forma para dibujarlo pues con MATLAB. Con MATLAB utilizo la función RLocus y para eso necesito la función transferencia de lazo abierto. De forma manual hay uno que es con fuerza bruta, que es el método que es punto por punto. Para eso necesito la función transferencia de lazo cerrado. Y el otro método, que es el método llamado el método asintótico, para eso necesito la función transferencia del lazo abierto. Entonces, lo pongo en grande porque siempre hay alumnos que se olvidan de esto y tienen prácticamente cero en la pregunta del dibujo del LGR. ¿Ya? Entonces, lo que viene en el examen puede venir esto o esto, pero esto nunca viene. El de fuerza bruta. El que se hace con la función de transferencia de lazo cerrado. Esto nunca viene, salvo que sea pues una pregunta teórica, ¿no? O puede ser que venga en un laboratorio, pero puede venir en un laboratorio porque ahí tienes la máquina y la máquina sí lo puede hacer punto por punto, porque ahí se estaría evaluando la parte teórica y la parte de programación, ¿no? Pero en el examen parcial solamente puede venir, pues, bueno, RLOCUS no va a venir, pues, ¿no? Solamente puede venir esta de aquí, ¿no? Esta se hace con el examen parcial, que como dije, se hace con la función transferencia del lazo abierto. De forma teórica puede venir cómo se hace, por ejemplo, el LGR, ¿no? ¿Qué cosa significa el LGR? Pues el LGR se hace, son los polos del lazo cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el método de fuerza bruta? ¿Qué es lo que estaba explicando ahorita? Pues, primero, sacar la función transferencia equivalente, que es la función transferencia del lazo cerrado. Si yo quiero sacar los polos del lazo cerrado, pues observo el denominador, ¿no? Y el denominador veo que depende de la ganancia acá, la ganancia del controlador. Entonces, ¿qué dice el LGR? Pues el LGR dice que yo hallo los polos del lado cerrado para distintos valores de K, ¿no? Entonces hago una tabla, ¿no? Donde pongo varios valores de K, ¿no? 0, 5, 10, 15, y para cada valor apunto los polos del lazo cerrado, ¿no? Estos son los polos del lazo cerrado, ¿no? Entonces tengo un par de polos acá, un par de polos acá, y así, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este conjunto de polos? Pues los ubico en el mapa polo cero, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del mapa polo cero donde dibujaban los polos? Pues lo dibujo ahí, ¿no? Entonces, acá tengo los polos para k igual a 0, ¿no? Este y este son los polos para k igual a 0. Acá tengo los polos para k igual a 5, ¿no? Acá y acá.
Y así voy dibujándolos. Entonces, cuando haces el LGR tienes que unir todos los puntos, ¿no? Entonces empiezo desde k igual a 0, me voy hasta k igual a 5, después 10, después 15, después 20, 25. Y de acá me puedo ir hacia arriba o hacia abajo, no importa. O sea, puedo irme hacia arriba, 30, 35, 40, 50, pues hasta el infinito. Y acá el otro k igual a 0, me voy a 5, a 10, 15, 20, a 25, y después me voy al otro lado que resta, pues, ¿no? Hasta el menos infinito. Entonces, esto de verde que acabo de dibujar es lo que se llama el lugar geométrico de las raíces. Que realmente debería llamarse, bueno, para nuestro caso debería llamarse el lugar geométrico de las raíces del lazo cerrado. ¿No? Entonces te va a quedar algo así. ¿No? Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Si ambas líneas son el LGR. Todo lo que está de verde es el LGR. O todo lo que está de azul en esta figura es el LGR. Ahora, no siempre el LGR va a salir así por si acaso. A veces tiene unas formas medio extrañas. Ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿para qué me sirve el LGR? Bueno, primero me puede servir para determinar, bueno, si yo tengo esto acá, me puede servir primero para determinar qué tan lejos está el polo, pues, del eje imaginario, pues, ¿no? Porque yo sé que si esto se pasa para acá, se vuelve inestable, ¿no? Entonces, de repente yo tengo yo escojo, mejor dicho, unos polos aquí, porque sé que están más o menos lejos, ¿no? Están en una distancia prudente, ¿no? Del eje imaginario, ¿no? Escojo un polo de acá y gracias a MATLAB él me puede decir, ¿sabes qué? Yo conseguí este polo con un valor de k igual a 27, por decir. ¿No? Entonces, el LGR me sirve para diseñar ya controladores proporcionales, ¿no? Siempre que se pueda, pues, ¿no? Ahora, lo común es que nadie te diga, pues, oye, necesito que me diseñes un controlador que me ubique el polo en menos i más 3j, por decir. Nadie te va a decir eso, pues, en el trabajo, ¿no? Lo que te van a decir es, necesito un porcentaje sobre impulso tal y un tiempo de establecimiento tal. Nosotros sabemos que por fórmulas, con esto podemos sacar el zeta y la frecuencia natural. Y además sabemos que con el zeta y la secuencia natural puedo sacar los polos, puedo sacar un polo, ¿no? Que vendrían a ser los polos deseados. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era menos zeta por la frecuencia natural, más menos em, frecuencia natural por raíz de 1 menos zeta al cuadrado por j. Entonces con esto puedo sacar polos deseados. Y digamos que tienes la suerte que el polo deseado cae acá, ¿no? En donde está, cuando he puesto aquí la x. Entonces fácil dices, ya, sí lo puedo hacer. Necesito regular la ganancia del controlador a 27 y con eso puedo lograr el porcentaje sobre impulso y el tiempo de establecimiento que necesitas, ¿no? Entonces el LGR justamente me sirve para eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasará si el polo deseado, por ejemplo, dos polos deseados caen aquí? Entonces ahí ya no tendría suerte porque esos dos puntos no pasan por el LGR. No existe ninguna ganancia que haga que los polos de lazo cerrado pasen por ahí. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Bueno, ahí debería aplicar ya los métodos de diseño de controladores que vamos a ver después del parcial, ¿no? Entonces, antes de diseñar cualquier controlador, antes de meterte a los métodos más complicados, lo primero que siempre se hace es verificar en el LGR para ver si puedo conseguir los polos de lazo cerrado deseados con una sola ganancia, ¿no? Y si se puede, estás re suerte porque al toque nomás regulas y ya está. No necesitas hacer nada más, es recontra fácil, ¿no? Con lo complicado sería pues que no coincida, bueno, que también es lo más común, y tengas que diseñar el controlador, bueno, y eso ya lo veremos después del parcial, ¿no? Entonces, ahora, otra situación puede ser que cuando no te dan nada y tú mismo debes de elegir el polo. Entonces, como tú ya sabes, pues, ya sabes ingeniería de control, pues tú mismo no te vas a complicar la vida con, de repente, no quieres trabajar con porcentajes sobre impulso y tiempo de establecimiento, ¿no? Simplemente dices, ya necesito un cita, un factor de amortiguamiento de 0.8, ¿no? Entonces, como hemos visto en una clase pasada, yo puedo hacer una recta con un cita constante, ¿no? Digamos cita 0.8, ¿no? Y todos los polos que coincidan con esa recta tienen un factor de amortiguamiento 0.8. Entonces tú mismo dices, ya, un factor de amortiguamiento de 0.8 está bien porque puede permitir cierto sobreimpulso, pero es más o menos rápido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos visto en una clase pasada?
cómo responde cuando voy variando el cita, pues ya con eso. Y luego me doy cuenta pues que en el LGR sí existe un polo que tenga cita 0.8, ¿no? Y sería esta de acá, el de la intersección. Y simplemente le pico ahí con MATLAB, pico ese punto y MATLAB me va a decir, ah, ya, ese punto se consigue con K igual a 30. Y bacán, pues con eso regulo a 30 y ya tengo mi factor de amortiguamiento deseado. Entonces, para eso sirve el LGR. Entonces, es una herramienta de estabilidad relativa, pero también me permite diseñar controladores proporcionales, ¿no? Entonces, otro ejemplo es el que tengo acá, pues, ¿no? Acá, bueno, este es el LGR y acá hay tres polos distintos, ¿no? Entonces, a medida que yo voy aumentando la ganancia, pues eso va aumentando por este lado y se van configurando distintos polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, cada uno de estos tiene su propia cita, ¿no? Si yo les pregunto, a ver, una pregunta teórica, el cita, ¿cuál es mayor, el cita de uno o el cita de 3? Ajá, el cita uno es más grande, ¿no? El cita uno es mayor que el cita 2 y que esto es mayor que el cita 3. Eso lo hemos visto también en clase, ¿no? Es una pregunta teórica. Nosotros sabemos que en el eje imaginario el cita es cero y que en el eje real el cita es uno, ¿no? Por lo tanto, si está más cerca del eje real, pues es mayor. Entonces, acá vemos la respuesta de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si es mayor, pues tendrá menor sobreimpulso, ¿no? Por eso es que acá veo que el menor sobreimpulso. En cambio, el cita 3, que es el menor cita, el menor factor de amortiguamiento, ahí vemos que tiene un gran sobreimpulso, ¿no? Entonces, yo puedo darme cuenta así gráficamente que este cita 3 tiene un mayor factor de amortiguamiento y por lo tanto va a oscilar más fuerte. Entonces, fíjense entonces cómo el LGR me ayuda a determinar eso, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasará cuando yo voy aumentando la ganancia del controlador? Pues para el caso anterior, estaría viendo que a medida que aumento la ganancia, pues estoy observando un mayor sobreimpulso, ¿no? A ver, otro ejemplo. Digamos que yo tengo una planta de esta forma, para este cohete, ¿no? La planta está ubicada aquí y quiero determinar el LGR, bueno, con el método de, em, con MATLAB, por decirlo. Si va a ser con MATLAB, entonces tendría que escribir RLOCUS y la función de referencia de lazo abierto, ¿no? Que sería GDS. Si acá hubiera un sensor, por si acaso, si acá hubiera una función de referencia HDS, entonces tendría que ser GDS por HDS, por si acaso. Si lo quiero hacer de forma manual, con el método asintótico, también sería con GDS por HDS. Acuérdense que el método asintótico lo vamos a ver en la semana 7, por si acaso. Eso ahí lo vamos a aprender a dibujar a mano. Ahí sería pues con GDS por S. Y la otra forma, por fuerza bruta, ahí tendría que dibujar, sacar la función de referencia del lazo cerrado, ¿no? Chequeo el denominador y le doy varios valores de K, ¿no? Hago una tabla, ¿no? Le doy varios valores de K y ahí determino los polos y de esa manera puedo determinar el LGR. Pero como les dije, fuerza bruta para hacer a mano nunca viene. Ya, entonces, el LGR también, digamos que el LGR me salió, digamos que me salió así, ¿no? Por decir, me ha salido así. Entonces, yo veo acá que hay zonas del LGR que están en el semiplano derecho. ¿Eso qué significa? Que hay polos, existen polos, existen valores de K tal que, tal que generan polos de lazo cerrado en el semiplano derecho. O sea, existen valores de K que me hacen inestable el sistema de control, ¿no? Entonces, nosotros cuando vimos el Roth-Hurwitz, pudimos sacar el valor de K, el valor de la ganancia necesario para que justo pase al lado derecho, ¿no? Pero con el LGR puedo observar qué tanto o qué tantos valores de K o qué tantos polos están en el lado derecho, ¿no? Y qué tanto se introducen al lado derecho. En cambio,
el Hurwitz no me decía eso, ¿no? Solamente me decía si sí, si no, pero no me dice qué tan cerca están los polos del eje imaginario. Por eso que el LGR es un método de estabilidad relativa, ¿no? Entonces, si quería hacerlo con Hurwitz, pues ponía los coeficientes así, y luego me fijaba en la primera columna. Entonces, si esto es positivo y esto es positivo, entonces esto también tiene que ser positivo y esto también tiene que ser positivo. Entonces, acá determinaba que K tiene que ser mayor que 0, y de esta ecuación determinaba que K debía ser menor que 0.056. Si yo hago el método de fuerza bruta y empiezo a hacer varios valores de las ganancias, entonces este de acá es menor que 0.056, este también, pero este no, ¿no? Entonces acá veo los polos que han salido, en este caso son 3 polos porque este está saliendo de tercer orden, y en efecto veo polos en el semiplano derecho, ¿no? Inestable. No, pero el Hurwitz no me dice qué tan alejados están. En cambio, con el LGR sí puedo observar, ¿no? Acá veo que está bien cerca de 0. No está tan alejado del eje imaginario. Entonces de repente puedo hacer algo, ¿no? De repente, incluso esto me puede ayudar después para el diseño, ¿no? De repente puedo hacer algo para que no esté en esa zona, ¿no? Entonces, de esa manera me ayuda el LGR. Entonces, como el LGR básicamente es dibujar los polos, también me va a ayudar a saber los comportamientos que va a sufrir la respuesta del sistema de control, ¿no? Por ejemplo, si yo le aplico una ganancia tal que los polos quedan aquí, ya voy a saber que eso es un sistema subamortiguado. Iría con oscilaciones, ¿no? Pero si veo que el LGR o la ganancia que estoy aplicando me configura un polo acá, pues en el eje real, pues tendría un sistema críticamente amortiguado o un sistema sobreamortiguado, ¿no? Y como les dije, a veces hay, bueno, el LGR puede ser de esta manera, quiere decir que hay valores de K que generan un sistema de control inestable, o a veces puedes tener la suerte de tener un LGR de esta forma, ¿no? ¿Con eso qué significa? Como esta gráfica no pasa nunca por el semiplano derecho, quiere decir que no importa la ganancia que le des, así le des una ganancia muy muy grande, nunca se hace inestable. Entonces, viendo el LGR te das cuenta pues que tu sistema, si que te salió así, significa que es bastante robusto, pues, ¿no? Por más que alguien se equivoque poniendo la ganancia, o si el sistema se envejece y su ganancia cambia, digamos, nunca se va a hacer inestable. Entonces esa información te lo da el LGR. No, acá hay otro ejemplo. No, entonces, si quiero dibujar el LGR en MATLAB, tendría que aplicar el R locus de la función transferencia del lazo abierto, ¿no? O sea, el R locus de 1 sobre S por S más 2. ¿No? Y me salía esto de aquí, esto vendría a ser el LGR, ¿no? Todo lo que está de celeste. A ver, este LGR comienza aquí, aquí y aquí, ¿no? Donde empiezan las líneas empieza el LGR. Y en ese punto, claro, que es 0. A ver, ahí dice que es menos 2 y 0. Verifiquemos, pues, ¿no? Este es el denominador del lazo cerrado, ¿no? Entonces, cuando acá es 0, pues acá quedará S cuadrado más 2S, que es S por S más 2. O sea, en efecto, un polo en 0 y un polo en menos 2, que es justo lo que veo aquí, ¿no? Menos 2 y 0. ¿No? Entonces, si yo le aumento el K, pues ya empezarán a salir otros polos, ¿no? Si K es igual a que 1, pues saldrá un polo aquí y polo aquí, ¿no? A medida que voy aumentando acá, pues los polos se van trasladando por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Pero ahorita que lo veamos en MATLAB, vamos a darle un uso ya, un uso práctico a esta herramienta. ¿No? Entonces, esta me sirve para estudiar la estabilidad, para ver si es estable, inestable, para poder diseñar controladores proporcionales, ¿no? Entonces, con esto ya podemos pasar a MATLAB. Y como recordatorio les he puesto esta diapositiva de acá que ya la hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Acá les he puesto las fórmulas para el porcentaje sobre impulso, tiempo pico y tiempo de establecimiento. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿no? Nadie te va a decir, ah, ya quiero que me ubiques el polo en menos 10 más 3J. Nadie te va a decir eso, pues. Todo el mundo siempre lo que les importa es los índices de desempeño, ¿no? Entonces te pueden dar un porcentaje sobre impulso y un tiempo de establecimiento. Entonces, con estos dos, te vas a esta fórmula de acá, porcentaje sobre impulso va acá, y con esto puedes determinar el zeta. Con el zeta y el tiempo de establecimiento puedes determinar la frecuencia natural. Y con estos dos,
Si el sistema es subamortiguado, bueno, eso va a definir el cita, pues puedes sacar los polos que esa persona desea, ¿no? Y eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Estas fórmulas las vamos a ver a lo largo de este curso y también en control 2, ¿no? Los problemas de control 2 también son iguales. Dice, diseño el controlador, eh, eh, diseña el controlador para un porcentaje de sobreimpulso tal y un tiempo de establecimiento tal. Así son los problemas de control 2 y también así son los problemas de control 1, ¿no? Entonces, con esto determino los polos que esa persona desea. A esto también se le llaman los polos deseados, ¿no? Y acá está la fórmula que ya le hemos visto antes también. Ahora, por lo general vas a utilizar esta fórmula y a veces esta fórmula de acá. Normalmente eh, no se busca normalmente un sistema críticamente amortiguado porque puede ser un poco lento. Para la mayoría de los casos, un subamortiguado está bien porque es suficientemente rápido y hay cierta tolerancia para el sobreimpulso. Em, no, es que tú mismo tienes que darte cuenta si es subamortiguado o no. ¿Cómo te das cuenta? Pues con el porcentaje de sobreimpulso. Si el porcentaje de sobreimpulso es mayor que cero, entonces eso es subamortiguado. Y por lo general, siempre, por lo general, por lo general, como lo estoy diciendo ahorita, es un sistema subamortiguado. ¿Por qué? Porque como vimos en una diapositiva, en una clase anterior, el críticamente amortiguado pues tiene porcentaje de sobreimpulso cero. Pero a veces puede ser más lento. En cambio, un sistema subamortiguado de repente tiene un porcentaje de sobreimpulso, pero sin tiempo de establecimiento es más corto. Y normalmente sí te dan cierta tolerancia pues para el porcentaje de sobreimpulso, por lo tanto, la mayoría de problemas está en esta zona de aquí. Además, por último, si es críticamente amortiguado, pues reemplazas acá cita igual a 1 y esto desaparece, pues, ¿no? ¿No? Y solamente te va a quedar la parte real, así que da lo mismo. Ahora, sobre amortiguado, eso es bien difícil que te pidan, porque como hemos visto también en una clase pasada, sobre amortiguado es bien lento y realmente no tiene una ventaja, ¿no? O sea que normalmente esta fórmula no lo vamos prácticamente no la vamos a utilizar. Y no amortiguado, menos todavía, pues, ¿no? Porque no amortiguado, pues nunca se estabiliza, nunca va a un valor final, ¿no? Entonces, normalmente vamos a trabajar con esta fórmula de aquí, tanto en control 1 como en control 2, ¿no? Entonces ya saben, la función en MATLAB para dibujar el LGR es el R locus, aquí le pueden poner numerador, denominador, de la función de transferencia, ojo, del lazo abierto, ¿no? Del lazo abierto. Entonces, para eso les voy a pedir, por favor, que abran MATLAB. Vamos a cerrar esto de acá. ¿No? Y por acá me parece que hay un ejemplo. Ya. A ver, vamos a ejecutar MATLAB con una función de transferencia cualquiera. Eh, a ver, primero vamos a generar nuestra función de transferencia con un numerador denominador, ¿ya? Con la función tf. Pues digamos, no sé, numerador hay 10 y en el denominador tengo s cuadrado más 2s más 5, por decirlo. Entonces genero mi función de transferencia, que sería g igual tf un comadén, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Ejecuto estas líneas y tengo mi función de transferencia. Entonces, hacer el LGR es fácil porque solamente necesito escribir una sola línea. El locus de g. ¿Y qué tengo? Eso de ahí, que sería pues el LGR para esa función transferencia, usando esa función transferencia de lazo abierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Esta es la función transferencia de lazo abierto y este es el lugar de las raíces, o LGR, las raíces del lazo cerrado. ¿No? Y si yo le doy clic a cualquier punto de la LGR, fíjense la información que me da MATLAB, ¿no? Le doy clic a un punto. Bueno, ese punto es un polo, pues, ¿no? Ese polo es menos 7 más 5.7i.
Y acá arriba donde dice ganancia, MATLAB me dice, ya, para que tengas este polo necesitas aplicar una ganancia de 2.85. ¿No? Entonces con eso obtendría ese polo. Y encima, si haces eso, vas a tener un factor de amortiguamiento, el damping, de 0.17, un porcentaje de sobreimpulso de 57.6 y una frecuencia natural de 5.78. ¿No? Entonces, toda esa información me da MATLAB, ¿no? De una forma bastante rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la comprobación para ver si es cierto o no lo que me está diciendo MATLAB, ¿no? ¿Será cierto que si yo le aplico una ganancia de 2.85 me da un polo de lazo cerrado en -1 más 5.7i? Pues para averiguarlo, ¿qué tendría que hacer? Una simulación de un escalón unitario, ¿no? ¿No? Pero para la simulación necesito el sistema de lazo cerrado. ¿Qué debo escribir en MATLAB para acallar el sistema de lazo cerrado? No, sin es para simular. ¿Cómo hago para generar la función transferencia de lazo cerrado? Y una vez que tenga la función transferencia hago la simulación. Pero ¿cómo hago para generar una función transferencia de lazo cerrado? Ajá, con feedback, ¿no? Entonces, acá yo el sistema de lazo cerrado sería feedback de lazo abierto, bueno, con una reglamentación unitaria. Entonces, este es el sistema de lazo cerrado y acá simplemente tendría que hacer la simulación. Ahora, si yo hago la simulación, se va a chancar aquí encima de esta figura. Es la figura 1. Si quiero abrir otra figura, escribo, bueno, pues figura 2, ¿no? Para que se genere otra figura. Si yo ejecuto esta línea de acá, se va a abrir una ventana en blanco. Cuando ejecute el step para el sistema de lazo cerrado, se va a ocupar ahí, pues, ¿no? Bueno, entonces, este es el sistema de lazo cerrado. Pero para poder verificar esto, tengo que darle la ganancia que dice acá, pues 2.85, ¿no? Entonces, acá debería escribir 2.85 por G. Ejecutar esto otra vez. ¿No? Entonces, verifiquemos. Bueno, acá, bueno, esa es la respuesta, pues, ¿no? Para verificar necesito saber los polos del lazo cerrado. ¿Cómo puedo saber los polos del lazo cerrado? El sistema de lazo cerrado es esto de aquí. Tendría que sacar, ¿qué cosa? Las raíces de este polinomio, ¿no? ¿Cómo hago para sacar las raíces de este polinomio? ¿Con qué comando puedo sacar las raíces de ese polinomio? Sí, con roots, ¿no? Pero si yo aplico roots al polinomio ese que está abajo, que sería con coeficientes 1, 2 y 33.5, y Manda me va a decir cuáles son las raíces. ¿Qué raíces me dice? Menos 1 más 5.7i y menos 1 menos 5.7i. ¿Qué me decía el LGR? Manda me decía que si le aplicaba una ganancia de 2.85 iba a tener polos en menos 1 más 5.7i. Y tal cual se cumplió. Se cumplieron que los polos de lazo cerrado, con esa ganancia, pues se cumplieron. Pues, ¿no? Salió justo tal cual aparece ahí en el LGR. ¿No? Entonces fíjense cómo el MATLAB calcula el R locus, el lugar geométrico de las raíces del lazo cerrado, con la función transferencia del lazo abierto. Eh, Hay otra forma también de sacar el denominador de aquí.
Si ustedes de este tipo de datos, sistema de lazo cerrado, que es un tipo de función de transferencia, para saber cómo sacarlo, o si no se acuerdan cómo sacarlo, pueden darle doble clic a la variable, y ahí van a ver que tiene varios parámetros. Pero uno de los parámetros es el denominador. Entonces, como esta es una estructura, yo puedo llamar las variables de una estructura con comando punto. Entonces escribo syslc y le pongo ahí denominator. Y le doy clic así nomás, me va a decir que ahí existe una celda con dimensiones 1 por 3. Si tú quieres ver el contenido de la celda, si es una celda, las celdas se llaman con llaves. ¿Quieres ver el contenido de la celda? Pues pones entre llaves, le pones dos puntos para ver todo el contenido, ¿no? Y ahí tengo los coeficientes del denominador, ¿no? 1, 2 y 33.5. ¿No? Y después, bueno, puedo sacarle roots a esa respuesta, roots a ans, y bueno, eso es lo mismo, pues, ¿no? Bien, ahora en esta figura hay otra forma de generar una función transferencia. Nosotros sabemos hasta ahora generar una función transferencia con el comando tf, que sería para generar una función transferencia, bueno, de esta forma, ¿no? Le doy los coeficientes al polinomio. Pero ¿qué pasa si en un problema te dan una función transferencia donde su numerador y su denominador están factorizados? Supuestamente tendrías que expandirlo, pues, ¿no? Para sacar el polinomio, ordenarlos y después sacar los coeficientes, ¿no? Entonces, MATLAB tiene otra forma de generar una función transferencia a través de la función llamada ZPK. ¿Qué es lo que hace ZPK? Bueno, voy a borrar esto de aquí. ¿Qué es lo que hace ZPK? Genera una función de transferencia ya no dándole los coeficientes de los polinomios, sino dándole los polos, bueno, los ceros, los polos y las ganancias de la función de transferencia, ¿no? Por eso se llama ZPK, porque es cero, polo, ganancia. Entonces, en ese problema, dice que para generar la función de transferencia en lazo abierto, o sea, GH, voy a ubicar un polo, bueno, un cero, perdón, en menos 7, o sea, S más 7 debería aparecer arriba, y acá voy a poner varios polos en el denominador, por eso que lo pone como un vector. Entonces, un polo en 0, o sea, S, un polo en menos 5, o sea, S más 5 en el denominador, un polo en menos 15, o sea, S más 15 en el denominador, un polo en menos 20, o sea, S más 20 en el denominador, luego, coma, la ganancia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que multiplica todo ese numerador y denominador? Bueno, ahí le está poniendo 1. Vamos a ver si en efecto se cumple lo que he dicho, ¿no? Ahí está S más 7, S más 5, S más 15 y S más 20. Entonces ahí le aplicó el R locus al lazo abierto. Y está saliendo la figura que aparece ahí a la derecha, ¿no? Ahora, acá le podría dar un zoom, bueno, para que sea mejor. Ya, entonces, si ustedes entendieron bien el concepto, podrían responder la siguiente pregunta. ¿Existirá un valor de K de la ganancia proporcional que hace que el sistema de lazo cerrado se vuelva inestable? Ajá, sí, pues, ¿no? Todos los polos de lazo cerrado que están por acá son de un sistema inestable y cada uno de ellos tiene asignado un valor de K. Ajá, cualquier ganancia que esté a la derecha. ¿No? Entonces, si yo lo aplico aquí, pues acá me está diciendo que con esta ganancia, 2.74 por 10 a la cuarta, pues generaría un polo pues con parte real positiva, ¿no? 4.71. Inestable. Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Cuánto debería valer el valor de K para que me genere un sistema críticamente estable?
A ver, ustedes mismos con o el MATLAB que tienen en su computadora, ¿cuánto debería valer el valor de la ganancia para generar un sistema críticamente estable? ¿Seguro? ¿Los que choquen con X en el lado izquierdo? 300 o más, dice su compañero. A ver, otra opinión más. Para que sea críticamente estable solamente es un punto nomás. ¿Qué cosa es críticamente estable? Su propio nombre lo dice, ¿no? Que con las justas está en la estabilidad, ¿no? Eso también es una equivocación recurrente de los alumnos, ¿no? A veces se equivocan entre críticamente estable y con críticamente amortiguado. Y no sé por qué se equivocan, porque el propio nombre lo dice, ¿no? Críticamente estable y críticamente amortiguado son cosas radicalmente distintas, ¿no? Con ganancia igual cero, el z es igual que uno. A ver, cuando el z es igual que uno, ¿tengo un sistema críticamente estable o críticamente amortiguado? ¿O ambos conceptos son lo mismo? Ajá, z igual a uno es críticamente amortiguado. Entonces, críticamente estable, ¿cuánto debería valer el valor de z para que sea un sistema críticamente estable? Ajá, cero, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería ser la ganancia en su propio MATLAB para que el sistema tenga un z igual a cero? ¿Cuánto debería valer la ganancia del controlador proporcional para que el z sea cero? Claro, sería cuando choca con el eje Y, pues, ¿no? Porque en el eje Y el z es igual que cero. Ya, entonces, ¿cuánto sería la ganancia en el punto para obtener el polo que intersecta al eje Y? K igual a 8000, dice su compañero. A ver, con este mismo punto yo lo puedo correr, pues, ¿no? Ustedes saben, ya saben eso, ¿no? Entonces, yo correría este punto, pues, hasta que esté más o menos en la intersección con el eje Y. Ahora, en el momento de que he calculado mal, bueno, puedo usarles uno acá para ser más preciso. Y acá mal ha calculado dos valores, pero no ha calculado justo en la intersección. Bueno, tomemos cualquiera de estos dos, pues, ¿no? Pues acá dice 8870 aproximadamente, ¿no? Con 8870 esto sería, pues, inestable. Ahora, acá no hay, MATLAB no ha calculado un punto donde tenga el justo en la intersección, así que ahí no voy a tener, no, bueno, ahí no me ha ayudado el MATLAB, ¿no? Pero con 8870 debería de ser inestable. Bueno, podemos probar, ¿no? Podemos probar hacer la simulación, ¿no? Calculo el sistema de lazo cerrado con feedback y le aplico esa ganancia, ¿no? 8870 por la función de referencia de lazo abierto y después hago una simulación del sistema de lazo cerrado y en efecto ahí está, se vuelve inestable, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo me ha ayudado acá el LGR para determinar eso de ahí? Ya, ¿qué más hay acá? Bueno, hay un comando aquí, axis equal, para emparejar los ejes.
Una forma de sacar el punto exacto. De repente, a ver, si ponemos help rlocus, pues ahí no te da ninguna forma de sacar el punto exacto, ¿no? O sea, para hacerlo más detallado. Lo que sí puedes sacar el rlocus para distintos valores de k. Entonces, de repente, bueno, si tú sabes que está a 8000, ¿no? Entre 8870 y 7000, ¿no? O sea, está entre 7000 y 9000. Entonces yo podría poner acá un vector de varios valores de k. No sé, que vaya, vamos a ver si se puede, que vaya desde 7000 hasta 9000, espacios de uno. Y ahí está, ahí sí lo dibujó. Entonces ahí va a dibujar solamente para estos valores de k. Entonces, si me acerco y le doy clic, bueno, ahí está más suave. Entonces ahí vamos a ver si encontramos con el polo que no tiene ninguna parte real, ¿no? Parte real cero, que sería justo en la intersección, ¿no? Más o menos, creo que ese es el que más se acerca a cero. Y ahí tiene una ganancia de 8060 prox. A ver, comprobemos 8060, ¿no? Sigue saliendo inestable. Puede ser un poquito menos. A ver, vamos a probar 8059 u 8050. Ahí ya salió estable. 8053, 8056. Sigue saliendo estable. Ahí se vuelve inestable. Entonces está entre esos dos. No, entonces acá sí habría que tantear. No sé que acá le dé un valor más pequeño, pues, ¿no? Con punto 5, ya. Acá pues con punto 6, con punto 7. Bien cerca. Ahí se hace inestable. Ah, ya. Lo que pasa es que acá está más difícil de verlo. ¿Por qué? Porque esto me está graficando hasta 3 por 10 a la 6. Si yo lo veo comenzando, va a aparecer como si fuese una onda, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para cambiar los ejes? Con el comando axis. Aquí pongo un vector que tenga los límites del eje X primero y los límites del eje Y. Entonces vamos a poner desde 0 hasta 10 el eje X, y en el eje Y, eh, no sé, vamos a ponerle de menos 10 hasta 10. Todo esto de acá y no, pues no ha salido nada. De repente es muy pequeña la onda al comienzo. Vamos a poner de menos 1 a 1 entonces. No, parece que es más pequeña todavía. Ah, no, es que es muy lenta. Es muy lenta la señal. Con 100, con 1000. Mm, a ver, vamos a tratar de ubicar la señal para que ustedes vean que es como una onda, ¿no? Ahí está, ahí se ve mejor. Pues ahí vemos una onda, solo que, bueno, es una onda bien lenta, ¿no? Si la veía hasta 5000 parecía que parece que no aumentara mucho su amplitud. Voy a poner acá desde de los 20 hasta 20, ¿verdad? No, pero sí, sí, ahí se aumenta, pues, ¿no? A ver si le pongo 7, este axis debe estar aquí abajo. Y esto va así.
Bueno, ahí está la oscilación casi permanente. Si lo veo de cerca parece una oscilación permanente, pero no. Ahorita está bien, bueno, ahí se está estabilizando. Si le pongo un poquito más, se inestabilizan, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos bien cerca del punto críticamente estable. Ya. Hay otro comando que, con el que se suele trabajar con el LGR, que se llama el comando sgrid. Ese sirve para hacer una grilla en el RLocus, ¿no? Entonces, para volver al RLocus completo, le voy a quitar acá los valores de K. Vamos a dibujarlo otra vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá voy a aplicar, puedo escribirle sgrid o grid simplemente, ¿no? Escribo sgrid y me salen estas líneas de aquí. Y esas líneas las hemos visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué significan estas líneas inclinadas? ¿Qué significaban estas líneas con pendiente? Que parecen como unos rayos. Esas líneas con pendiente, bueno, esas significan una sola cosa, o el zeta o la frecuencia natural. ¿Recuerdan cuál de los dos es? Ajá, el zeta, ¿no? Y estos semicírculos, esa es la frecuencia natural. Entonces, hemos visto ejercicios de esto, ¿no? Entonces, le voy a dar un poco de zoom, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar pues a elegir o a darme cuenta pues en qué parte están bueno, o qué factores de amortiguamiento tienen los polos que están por estas zonas, ¿no? Por ejemplo, un polo aquí, ahí gráficamente me doy cuenta que tiene un zeta de 0.84. ¿No? Entonces, si le doy clic acá, justo en ese punto, en la intersección, bueno, ahí está aproximadamente 0.84, ¿no? Está botando 0.85, ¿eh? ¿No? E igual con la frecuencia natural. A ver, una intersección con esta frecuencia natural, aprox, ¿no? Porque no está cayendo ahí bien. Esta frecuencia natural, ¿cuánto debería ser? Por eso tengo que fijarme ahí sí en el plano cartesiano, ¿no? Ese tiene una distancia de 10, o sea, la frecuencia natural sería aproximadamente 10. Y justamente es lo que veo aquí, ¿no? 9.78. ¿No? Entonces, con el S-Grid se puede ver esto. Ahora, ¿qué pasará si, como les dije, alguien les da el porcentaje sobre impulso y el tiempo de establecimiento? Y ya ustedes saben que con eso pueden sacar el zeta y la frecuencia natural. Con eso también puedo sacar pues el polo deseado. Pero con el comando de sgrid no es necesario hallar el polo deseado porque gráficamente podría hallar el punto que tiene el zeta y la frecuencia natural que tú quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito un zeta, a ver, de 0.8 y una frecuencia natural de 10? Lo he determinado porque me han dado un porcentaje sobre impulso y un tiempo de establecimiento. Y quiero ver si lo puedo ubicar en el LGR. Entonces, para eso utilizo el comando sgrid y vamos a ponerlo acá con letras, ¿no? Es cita 0.8 y vamos a decir que la frecuencia natural que estoy buscando es 10. Entonces el sgrid sería, le pongo que solamente dibuje ese cita y que solamente dibuje esa frecuencia natural. Ejecuto esta línea y en efecto ahí está el cita que estoy buscando 0.8 y la frecuencia natural. Acá la única restricción, bueno, algo que hay que observar acá del MATLAB es la restricción de que el cita solamente se va a extender hasta la frecuencia natural. O sea, si por ejemplo acá la frecuencia natural fuese 1, ahí generaría un semicírculo bien pequeño. Entonces, si por ejemplo tú quisiste averiguar un polo con cita 0.8, bueno, sí hay, porque sabes que si yo extiendo esto, pues va a haber una intersección, pero no lo vas a poder ver, pues, ¿no? Entonces, para eso a veces se recomienda, pues, poner eh, otra frecuencia natural, ¿no? Una frecuencia natural más alta. Pero si de todas maneras quieres la frecuencia natural 1, para tener una referencia, entonces pones en un vector todas las frecuencias naturales que tú quieres, ¿no? Vamos a poner
frecuencia natural 1 y frecuencia natural 10. ¿No? Y ahí está. Frecuencia natural 1 y frecuencia natural 10. Y lo mismo puedo hacer con el zeta. Entonces, si yo necesitaba frecuencia natural 10 y zeta 0.8, eso sería pues este punto de aquí. Entonces, ese punto no está en el LGR y por lo tanto no se puede de ninguna manera lograr aplicando solamente una ganancia. Tendría que aplicar los métodos más avanzados que vamos a ver después del parcial. Ok, no te preocupes. Algo importante que la PC es la próxima semana, pero eso ya lo dijimos en la clase teórica. Y el laboratorio calificado es en la semana 7. Y en la PC viene, bueno, ya dije lo que viene, pues, ¿no? Lo que viene es todo lo que hemos hecho esta semana, hasta esta semana. Ya, ya, entonces el polo con frecuencia natural 10 y cita 0.8 no se puede conseguir con solamente una ganancia, pero sí podría conseguir un, un polo con cita 0.8, ¿no? Si busco acá la intersección, bueno, aprox 0.8 me está saliendo el polo de menos 3 más 2.34i, ¿no? Y para eso necesitaba una ganancia de 531. Si yo hago el feedback para eso, a ver, 531, ¿no? Vamos a hacer la comprobación, 531. Ahí tengo el sistema de enlace cerrado. Y para chequear si efectivamente se consigue este polo, menos 3 más 2.34i, veo acá, bueno, que hay 5 polos. Hay 2 polos reales y acá hay, perdón, 4 polos. Hay 2 polos reales y acá hay 2 polos conjugados. Entonces, los polos que son conjugados, que permanecen como sistema de segundo orden, quiere decir pues que tienen parte compleja, ¿no? Entonces yo lo puedo extraer con el comando roots. 1, 5.994 y 14.48. ¿No? Y ahí tengo el menos 2.99 más 2.34. Es justo lo que aparece acá. ¿No? O sea, en efecto consigo ese polo. Pero si tú quieres recuperar los polos del sistema de lazo cerrado, pero con este tipo de datos, que es el tipo de datos ZPK, si tú ingresas al sistema syslc, puedes capturarlo llamando la variable P, ¿no? De polos. Entonces ahí escribía syslc.p y me dice que es una celda, ¿no? Significa celda. Entonces para recuperar lo que hay dentro de la celda lo hago con llaves, ¿no? Y ahí sí me botan los polos, incluso los polos que tienen parte compleja, ¿no? Entonces ahí ni siquiera tendría que sacar el comando roots. Ah, y hay otro detalle. Eh, este sistema de lazo cerrado, acá veo que tiene 4 polos. Acá veo que solamente veo uno de sus polos, pero realmente si tú le aplicas ganancia 531 te vas a llevar 4 polos, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo ubicar los otros 3 polos? Pues para eso sirven los colores aquí en el LGR. Representa la ubicación de un polo. Entonces, si yo hago un zoom para ver bien toda la figura, voy a ver que en efecto ahí hay 4 colores, ¿no? Que representan justamente que el sistema de enlace cerrado va a tener 4 polos, ¿no? Entonces, si yo ubico un punto aquí, 542, ¿no? Este polo de acá, entonces en el azul también debe haber otro polo que está calculado con una ganancia de 542. Si lo busco y arrastro esto de acá, ¿no? Ganancia 542, 543 es acá. Se movió todo. A ver, otro punto, ya 583.
Bueno, ya, 582. Entonces, para 583 tendría un polo acá, otro polo acá. En la zona roja también tendría otro polo. Si busco 583, bueno, mal no calculó el 583 ahí, pero sí está, pues, ¿no? Entre 531 y 640 está el tercer polo. Y el cuarto polo estaría en la zona celeste, ¿no? ¿Ven? Que ahí, bueno, no lo ha calculado mal para 583, pero está entre estos dos puntos, ¿no? Entonces cada color representa un polo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si tú estás diseñando quieres hacer, bueno, quieres determinar un polo deseado para tu sistema de control y digamos que dices, ah, ya, voy a escoger este punto porque, bueno, está en el eje X, ¿no? Es parte real, de repente quiero un sistema eh, sobreamortiguado o críticamente amortiguado, ¿no? Porque acá el factor de amortiguamiento es 1, ¿no? Entonces, pero acá tienes que darte cuenta que este 8.87 por 10 a la 3 no te va a generar solamente un polo, sino siempre te vas a llevar 4 polos. Entonces tendría que buscar el polo que le corresponde a esta ganancia, ¿no? Y el detalle es que si, por ejemplo, yo busco en el verde esa ganancia, 8.87 por 10 a la 3, ¿no? Aquí me va a generar un polo en el semiplano derecho, 0.294. O sea, al haber seleccionado un polo acá, hace que también, bueno, me lleve un polo en la zona verde, un polo en la azul y un polo en la roja. Y en este caso, en el polo que aparece en la verde, pues me está botando un polo en el semiplano derecho y por lo tanto me está haciendo todo inestable. Entonces hay que tener cuidado con eso. No voy a hacer que seleccionen uno acá pensando que va a ser estable porque acá el sitio es 1 y finalmente se vuelve todo inestable. Y también hay que hacer una observación acerca de eso de aquí. Acá, cuando yo le piqué acá, dice factor de amortiguamiento 1. No, realmente el factor de amortiguamiento de la respuesta no va a ser 1. Este factor de amortiguamiento 1 se refiere al polo de primer orden, ¿no? El polo de primer orden que está aquí. Como está en el eje X, pues factor de amortiguamiento 1. Y cuando son conjugados, me va a botar, pues ahí sí me va a botar factor de amortiguamiento, porcentaje sobre impulso y frecuencia natural, pero del sistema de segundo orden formado por esto con su conjugada. O sea, aquí tampoco voy a tener un porcentaje sobre impulso de 106 ni una frecuencia de 6.1, ¿no? Sí los tendría si solamente fuesen estos dos polos, este con su conjugada, pero realmente la función de referencia de lazo cerrado es la combinación de todas, ¿no? Entonces, no se vaya a dejar de llevar por estos valores que están aquí, ¿no? Estos solamente son como referencia. Ahora, si al final nunca se cumple, entonces ¿para qué me va a servir? ¿Y cómo lo utilizo como referencia? Bueno, para eso tienes que acordarte, pues, que los polos que están más cerca al eje imaginario son los polos que van a dominar el transitorio. Porque si ustedes se acuerdan, en la parte teórica del curso, los polos que estaban bien a la izquierda respondían bien rápido, se estabilizaban bien rápido, ¿no? O sea, su transitorio era casi instantáneo, si es que lo estaba bien a la izquierda. Entonces, si el transitorio de los polos que están bien a la izquierda es rápido, entonces los polos que están más a la derecha, que están cerca del eje imaginario, que son más lentos, son justamente los polos que tú vas a observar en el transitorio. Y si, por ejemplo, tengo dos polos y estos polos, el rojo y el celeste, están bien a la izquierda, la respuesta se va a parecer bastante a como si fuese un sistema de segundo orden con estos dos polos nomás que están bien a la derecha. Por eso es que estos valores que te dan acá, de repente no se van a cumplir exactamente, pero sí te dan una idea de cómo va a responder el sistema. Si es que tienes dos polos dominantes, ¿no? ¿No? Lógicamente, si esta parte roja estuviera más a la derecha, pues la parte roja va a dominar la respuesta. Y si esta parte roja está cerca de los polos de los colores verde y azul, bueno, ahí sí sería más difícil porque sería una combinación ya de tercer orden, ¿no? No habrían dos polos dominantes, sino tres quizá, ¿no? Entonces ahí ya sería más difícil determinar cómo va a ser la respuesta. Bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, acá está ese grid que ya les enseñé, ¿no? Para ubicar un polo. Hay una función que se llama rlogfind.
¿Qué hace el reloj find? Bueno, el reloj find, bueno, saca el, el LGR, ¿no? Pero cuando lo ejecuto me dibuja el LGR, pero luego MATLAB me pregunta, me pide que pique un número, un punto del LGR, ¿no? ¿Eso para qué? Para que MATLAB me responda cuánto es la ganancia para conseguir ese polo, y además me marca gráficamente los valores de las ganancias, perdón, los valores de los otros polos que me voy a llevar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pico acá, por decir? ¿No? Ahí Malda me dice, allá, ese polo que has picado tiene estas coordenadas, ¿no? Es este polo, y se consigue con esta ganancia. Y además te he dibujado en el dibujo del LGR con una cruz roja, bueno, el punto que le has picado y además los tres polos restantes que te corresponden por aplicar esta ganancia aquí, ¿no? O sea, un punto aquí y otro punto acá, ¿no? Para eso sirve el reloj find, ¿no? Entonces, todo esto de acá ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo de aquí. A ver, ustedes mismos, les voy a dejar unos minutos para que respondan las cuatro preguntas de este ejemplo, ¿no? Primero van a tener que generar esta función de referencia, ¿no? Con los comandos que hemos visto, puede ser con TF o puede ser con ZPK. Ustedes vean cuál es el más conveniente. Les voy a dejar unos minutos para que resuelvan este ejemplo.
Bueno, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta uno? A ver, vamos a resolverlo. Bueno, primero necesito generar esta función de transferencia. Ahora, acá hay un detalle, porque arriba tengo un polinomio expandido y abajo tengo el denominador, pero factorizado. Yo la función TF la podría utilizar para arriba y la función ZPK la podría utilizar para abajo, pero no puedo utilizarlo pues para todo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, una opción sería factorizarlo de arriba o si no, expandirlo de abajo. Entonces, lo que aparece ahí como respuesta sería expandir lo de abajo. Entonces, vamos a generar, bueno, primero el numerador, que sería, pues, coeficientes 1, menos 4 y 20. Y en este caso el denominador, si ustedes quieren expandir S más 2 con S más 4, pueden utilizar la función conf. Entonces, S más 2 es 1, 2, y S más 4 es 1, 4. Con esto puedo generar mi función de referencia. F, non comaden. ¿No? Ahí está. Ahora, dice el punto exacto y la ganancia donde cruza el LGR cruzas con un cita 0.45. Entonces, para eso dibujo el LGR, el locus. Y si me dicen cita 0.45, entonces voy a necesitar aplicar el S-grid, bueno, 0.45. Pero ahí no me dice una frecuencia natural, así que le puedo poner cualquiera. Vamos a ponerle 10 por decirlo. Entonces vamos a dibujar esto, ¿no? Y me sale este de aquí. Entonces, el punto exacto y la ganancia donde el eje R cruza 145, pues sería este punto, esta intersección, ¿no? Si le doy clic ahí, bueno, prácticamente 0.45, el punto exacto sería menos 1.53 más 3.03i, y la ganancia sería 0.416, ¿no? Entonces, tal como dicen ahí sus compañeros, ¿no? Y bueno, son dos puntos conjugados. Ahora, ¿cuál será la ganancia exacta donde el LGR cruza el eje JW? ¿Cuál es el eje JW? Ajá, el eje imaginario, ¿no? Entonces ahí tendría que aplicarle acá, y sí, pues ahí sale 1.5. ¿Para qué serán los puntos de quiebre? Bueno, ese es un concepto que vamos a ver en la semana 7, para hacer el dibujo del LGR a mano. Pero para que ustedes sepan, el punto de quiebre es el punto donde el LGR se despega del eje X. ¿No? Entonces, el LGR siempre comienza, bueno, tiene un punto de partida, que sería siempre, el punto de partida siempre son los polos, y el punto de llegada siempre va a ser los ceros o el infinito. ¿No? Entonces, en este caso tengo polo, y este ya no se va al infinito, sino que termina en un cero, que es este de aquí. ¿No? Pero el punto en que se despega, pues sería este punto de acá, pues, ¿no? Ahí va y se despeja el eje X. Entonces, el punto de quiebre sería pues menos 2.88, ¿no? En la parte real. En la parte imaginaria, bueno, como lo he hecho aprox, acá no sale el 0, pero esto es prácticamente 0, ¿no? Porque es por 10 a la menos 8. Y luego el rango de K dentro del cual el sistema es estable. Ajá, eso sería pues desde acá, 0 hasta 1.51, bueno, 1.5, ¿no? Entonces sería la solución de ese problema, ¿no? Y bueno, la solución también está aquí. Ahora, este problema sí no aparece con solución en las diapositivas, ¿no? Entonces, en este problema, ¿qué me dan? Me dan una función transferencia del lazo abierto, que sería esta de aquí. Vamos a llamarle Sisla. Sistema de lazo abierto. Este sistema de lazo abierto, ¿con qué función me conviene generarlo? ¿Con TF o con ZPK?
¿Con qué me conviene generar esa función de transferencia de arriba? Ajá, con ZPK, ¿no? Entonces, acá tendría que escribir ZPK y primero, acuérdense, ceros, por eso está la Z, polos y la ganancia. Entonces, los ceros, ¿cuántos ceros tiene esa función de transferencia? No tiene ningún cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué debería poner ahí? ¿Qué pongo como primer argumento? No, porque si tú pones cero, quiere decir que tienes un polo en cero, en el origen. Aparecería una S arriba. Ajá. Pones el conjunto vacío, pues, ¿no? O sea, pones corchetes y vacío, pues. Luego los polos. Entonces, ahí hay dos polos. ¿Qué pongo entre corchetes entonces? Para los polos. Ajá, un polo en cero y otro polo en menos 4. Luego la ganancia de aquí, bueno, la ganancia sería 4. ¿No? Entonces, ese es el sistema de lazo abierto. Si quiero sacar el sistema de lazo cerrado, bueno, que ahí lo han puesto, pero lo puedo calcular, ¿no? Con feedback, sistema de lazo abierto, poner la alimentación unitaria, ¿no? Entonces acá tengo el sistema de lazo abierto, SISLA, y el sistema de lazo cerrado, SIS-LC, ¿no? Que es igual que esto de aquí. Entonces, en esta pregunta me están diciendo, se requiere un tiempo de establecimiento de 0.8 segundos y un porcentaje sobre impulso de 16.3%. ¿No? Porcentaje sobre impulso 16.3 y tiempo de establecimiento 0.8. Entonces, ustedes como diseñadores, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Porque ahorita, fíjense, ¿eh? La respuesta del sistema de lazo cerrado es, bueno, sería pues un sistema eh, que demora, que tiene un tiempo de establecimiento como 4 segundos aproximadamente, ¿no? ¿No? A ver, analicemos la respuesta del sistema de lazo cerrado. Esto tiene como unos 3 segundos más o menos de tiempo de establecimiento. Y acá me están pidiendo que lo mejore, que lo reduzca a un tiempo de establecimiento de 0.8 segundos. Y como tolerancia, porque lógicamente si yo voy a mejorar el tiempo de establecimiento, pues si va a ser más rápido puede ser que se pase. Entonces como tolerancia me está diciendo que el porcentaje de impulso sea máximo 16.3%. Y ahí por si acaso, ¿esta respuesta será sobreamortiguada o críticamente amortiguada? ¿Seguro? ¿Seguro será sobreamortiguada? ¿Cómo son los polos en un sistema sobreamortiguado? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cómo son los polos en un sistema sobreamortiguado? ¿Y qué diferencia con un sistema críticamente amortiguado? Un sistema, bueno, no, pues esos son los polos, la fórmula de los polos, pero la ubicación de los polos para un sistema críticamente amortiguado, no, conjugados no puede ser. Conjugados es para superamortiguado. Para un sistema críticamente amortiguado, los polos tienen que caer justo en el mismo punto. Y un sistema sobreamortiguado tiene polos en la parte real, pero separados. ¿No? En ambos casos, los dos tienen polos en la parte real, porque en la parte real, pues el zeta es uno o mayor que uno.
Pero el críticamente amortiguado tiene dos polos en el mismo punto. Entonces, cuando yo veo esto, S más 2 al cuadrado, pues son justo dos polos en el mismo punto, ¿no? ¿En qué punto es? En menos 2, pues, ¿no? Por lo tanto, ese es críticamente amortiguado, ¿no? Entonces, aquí tengo que conseguir, pues, reducir el tiempo de establecimiento a 0.8 y me permiten tener un porcentaje sobre impulso de 16.3%. Entonces, como dice su compañero, y bueno, también lo que dice acá sería hallar la frecuencia natural y el zeta, ¿no? Entonces, para eso podría utilizar las fórmulas que puse al inicio, pues, ¿no? Estas fórmulas de aquí. Entonces, ¿cuál hallaría primero? Bueno, el de la fórmula donde tenga todos los datos, ¿no? En este caso, lo primero que podría hallar pues, sería el zeta, pues, ¿no? Porque tengo porcentaje sobre impulso y acá solamente queda en función de zeta. Entonces, eso lo podría resolver con calculadora, ¿no? Podría utilizar la CLASPA para que resuelva esto, o si no, simplemente tener la fórmula ya con el zeta despejado para sacar el zeta en función del porcentaje sobre impulso. Entonces, ¿cuánto valdría el zeta para un porcentaje sobre impulso de 16.3%? Bueno, tendría que utilizar la ClassPad o el Symbolab, ¿no? También el MATLAB lo puede hacer, pero tienes que tener instalado el Toolbox de matemática simbólica. Si lo quiero hacer con el Toolbox de matemática simbólica, pues primero tengo que decirle a MATLAB cuáles van a ser las variables simbólicas que voy a utilizar. Entonces vamos a ponerle variable simbólica la z, pues, ¿no? Zeta, que va a representar el zeta. Entonces si quiero resolver esa ecuación, lo hago con la función solve. Entonces en el solve pongo la ecuación que quiero resolver, que sería 100 por exponencial elevado a la menos pi por zeta, dividido entre la raíz cuadrada SQRT de 1 menos zeta al cuadrado. Y todo esto es igual, ahí tiene que poner doble igual al porcentaje sobre impulso. Entonces esto me va a salir una solución, entonces lo voy a guardar en la variable sol. Entonces ejecuto esto de aquí y acá me sale dos soluciones, que es lo que cabría esperar, ¿no? Yo también les dije que acá iban a salir dos soluciones para zeta, porque aparece acá el zeta cuadrado. Solo que acá, cuando calculas de forma simbólica, el MATLAB no, eh, a veces no te resuelve no te resuelve numéricamente las operaciones, ¿no? Por ejemplo, no quiere resolver el logaritmo de 163 y no lo deja ahí indicado, porque todo lo está haciendo de manera simbólica, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para que lo resuelva? Fácil, lo conviertes a un número, a algo numérico. Entonces, ¿cómo lo conviertes a algo numérico? Pues con la función double. Le aplicas la función double a sol para que genere pues un número de tipo double. Aplico esto y ahí sí lo he calculado y ahí me salen dos valores. ¿Qué hago? Si me han salido dos valores de cita, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál será el correcto ahí? ¿Se puede saber o no se puede saber?
¿El zeta negativo será el correcto? ¿Puede el factor de amortiguamiento ser negativo? El zeta va de 0 a 1, bueno, de 0 a más, mejor. El zeta siempre es mayor que 0. Entonces ahí la solución realmente es el zeta 0.5. Eso es lo que vamos a tomar. Ahora, si ya tengo el zeta, voy a la frecuencia natural con esta fórmula de la derecha, ¿no? Ahí la frecuencia natural va a ser 4 dividido entre el tiempo de establecimiento por el zeta. Si ejecuto esto de acá, me sale que la frecuencia natural es 10. Entonces si ya tengo frecuencia natural y el zeta, puedo armar el polo, o si no, utilizar ese grid en el R-locus, ¿no? Aplico el R-locus siempre al sistema de lazo abierto y genero el S-grid con el zeta y con la frecuencia natural que acabo de hallar. Y me pongo a ver si hay alguna intersección o no. Entonces acá está saliendo esto de aquí. Acá no se ve si hay intersección o no, así que voy a hacer zoom out. Voy a mover un poco la figura y me sale de esta manera. Entonces, pregunta, aquí en el problema están diciendo que cumple ese porcentaje sobre impulso y ese tiempo de establecimiento. Y para que eso suceda, el polo deseado debe estar en este punto. Entonces, la pregunta será, ¿se puede hacer eso o no? ¿Se puede conseguir que un polo de lazo cerrado en ese punto aplicando solamente una ganancia? ¿Se puede o no se puede conseguir ese polo de lazo cerrado aplicando solamente ganancia? Bueno, si este punto no pasa por el eje R, pues no se podría, pues, ¿no? Si no pasa, no se puede. Este punto de acá, donde se cumple la frecuencia natural y el zeta, no pasa por el eje R, por lo tanto, no se puede, y en este caso, este problema no tiene solución. No se puede lograr tiempo de establecimiento 0.8 y porcentaje de curso 16.3%. Bien, entonces, los demás ejemplos que siguen, bueno, son problemas que ya deberían poder resolver, porque ya hemos hecho problemas parecidos. Incluso ahí está con solución. Ya serían problemas para que ustedes practiquen o para que ustedes jueguen, ¿no? Y experimenten cómo sería el LGR de un sistema de primer orden, de segundo orden, ¿no? O de orden superior, ¿no? Para que vean las distintas formas que puede tomar el LGR. Y, bueno, este problema 4 sería muy parecido al problema que acabamos de hacer, ¿no? Entonces eso se los dejo para ustedes, para que lo hagan en su tiempo de estudio, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Sí, Diego? Profesor, en el parcial que vamos a ver en el GR, ¿vamos a tener que dibujarlo a mano o va a tener que poder ser a través de MATLAB? El parcial es todo a mano. ¿El LGR entonces lo podríamos, por ejemplo, hallar en MATLAB y luego traspasarlo a mano o cómo sería? No, o sea, tienes que seguir el procedimiento que vamos a ver en la semana 7. Como es Ah, virtual, como este ciclo es virtual, bueno, nada impide que tú abras MATLAB y puedas ver la solución, ¿no? Entonces, yo ya sé que seguramente vas a ver la solución, entonces eso te puede servir de ayuda.
pero el dibujo lo tienes que explicar con el procedimiento que vamos a ver en la semana 7. El probando valores para cada ganancia, ¿verdad? No, no, no. Ese método es el de punto por punto. No, hay otro método que se hace de forma gráfica, que es el método asintótico. Eso lo vamos a ver en la semana 7. Todavía no lo hemos visto eso. Ya, ok, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Ya nos veríamos la próxima semana, el día lunes, ¿no? Que vamos a entrar al tema de error de estado estable. Y ya saben que la próxima semana también sería la PC el día miércoles, ¿no? Bueno, entonces me despido y les deseo buenas noches.